Y entre más ciencia, más fe, porque todo lo que siempre hemos escuchado de la Biblia, ahora la ciencia lo comprueba. O sea, la Biblia ya lo sabía, ya lo decía. Pues si Dios nos perdona y es un papá amoroso y Dios es amor, pues ¿por qué nosotros no habríamos de ser todo eso si fuimos hechos a imagen y semejanza? La Universidad de Harvard siempre digo este dato. Dice que si queremos bienestar y felicidad, volteemos a ver qué tan buenos somos para manejar las emociones. Acumular rencor hacia cualquiera es malísimo, pero hacia nosotros mismos, que somos nuestro templo, pues peor tantito, ¿no? Inclusive la Biblia dice, ¿no? El que escucha mis palabras y las pone por obra, edifica su vida sobre la roca. La ciencia dice que nos conviene tener una energía superior a nosotros, creer en un poder, en una energía, en un ser superior. Bienvenidos a un episodio más, amigos, amigas del arte de la restauración. El día de hoy estamos súper de lujo aquí con el doctor Rodolfo Michel. Rodo, muchísimas gracias por estar aquí. Para los que no conocen a Rodo, tiene licenciada en psicología. Es cofundador de Creando Conciencia. Creando Conciencia es una escuela de inteligencia emocional de desarrollo humano para líderes. Además que ahí, como lo ven, tiene 17 libros publicados. O sea, es un máster en la inteligencia emocional. Entre ellos está las 6 claves para desarrollar inteligencia emocional. Estoicismo emocional. Tu último libro, 70 veces 7. Hay un libro que leí el título y me encantó, que dice, deja de hacerla de pedo. Me encantó. Porque la verdad es una realidad. Entonces, híjole, tenemos tanto que aprender de ti, Rodo. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que mucha gente obviamente ha leído tus libros. Tienes su podcast para los que quieran escuchar su podcast. El podcast se llama Normalicemos hablar de emociones, ¿verdad? Entonces ahí también pueden aprender de muchísimo, pero hoy aquí Rodo está conmigo. Gracias, Para yo gracias. hacer las preguntas que yo sé que mucha gente quisiéramos saber. Y primeramente, Rodo, ¿quién es Rodo, no? O sea, ¿cómo es que te dedicas tanto tiempo de ti a la inteligencia emocional, a la restauración, al desarrollo humano, a crear conciencia? O sea, ¿quién es Rodo? ¿De dónde viene? Y lo que más me encanta de todo esto, que eres un hombre de fe. Eres un hombre que cree en Dios, el centro Jesús, el centro de la fe. Entonces, ¿quién es Rodo? ¿Cómo es que Rodo se dedica a esta inteligencia emocional, restauración y entre todo eso? O sea, eres un hombre de fe. O sea, ¿cómo entre todos los caminos espirituales que hay, poderes superiores, ¿no? Que se le llama muchas veces en todo lo que es la recuperación o la rehabilitación o la restauración? A mucha gente le dice, no, pues tú escoge tu poder superior, ¿no? Entonces, ahora sí, tú con tanto conocimiento, como dicen por ahí, ¿no? Entre más ciencia, más fe. Sí, fíjate que gracias por la invitación. En verdad estoy muy emocionado y agradecido de estar aquí. Y esto último que dices me hace todo el sentido porque en el libro más reciente hablo de la Biblia y lo conecto con bioquímica, neurociencia, psicología. Y entre más ciencia, más fe, porque todo lo que siempre hemos escuchado de la Biblia, ahora la ciencia lo comprueba. O sea, la Biblia ya lo sabía, ya lo decía. La palabra tiene que ver con ciencia, con bioquímica. Entonces, pues esto viene a reforzar, no que venga a reforzar mi fe, porque ya era un hombre de fe, pero viene como a inspirarme más y a corroborar más que estoy por el camino correcto al depositar mi fe en Dios, en Jesús y en la Ujú. palabra. Bueno, Rodo, en base a lo que me preguntas, sí, ¿quién con es? base ¿Quién a lo es? que me preguntas, Sí, ¿quién sí, es sí, Rodo? Pues sí. mira, hablando de las etiquetas que envuelven a Rodo, porque yo creo que a todos nosotros a lo largo del camino vamos adquiriendo etiquetas, Ujú. ¿no? Soy papá, soy esposo, fui dentista muchos años con una especialidad en endodoncia, soy Wow. el menor de 11 hermanos. Wow. Entonces, todas esas etiquetas me Sí. acompañan. Ujú. Sin embargo, desprendiéndome de esas etiquetas, podría decir que soy un hombre apasionado del desarrollo humano personal, primero mi propio desarrollo y entendiendo que al haber descubierto mi pasión de el desarrollo humano, pues impactar a la medida de lo posible otras vidas a través de este camino
que estoy recorriendo y que me queda claro también que no solo apoyo a otros, también otros me apoyan a mí, porque no dejo de sorprenderme cómo en los entrenamientos o talleres o conferencias yo sigo descubriendo cosas Mm. y el autoconocimiento es la pieza fundamental para tener inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional determina el 80% de nuestro bienestar y de Wow. nuestra felicidad. Entonces es como una cadenita, como un efecto dominó. Entonces, pues a grosso modo ese soy yo. Ahora, otras etiquetas, pues escritor, conferencista y formo parte de Creando Conciencia, una empresa que se enfoca en el desarrollo humano con inteligencia emocional y liderazgo. Oye, Rodo, cuéntame, ¿cómo encontraste tu pasión por la inteligencia emocional? Me imagino que siendo dentista. Sí, fíjate, ¿Cómo? sí, como que no. Mira, ahora Ya como una entiendo, especialidad. sí, ahora entiendo cómo sí tiene que ver un poco en el sentido de que ahora que me adentro en la bioquímica, en la anatomía, en la fisiología, pues ciertos conocimientos que adquirí en la carrera y en la especialidad me apoyan, ¿no? Ok. Sin embargo, Todo tiene un propósito. sí, sí, ahora lo entiendo que esos años pues abonan a lo que ahora me dedico. Sin embargo, ante la pregunta que haces, yo llegué a un lugar parecido a Creando Conciencia, que se llamaba Escuela de Vida, Mm. hace 30 años. Y curiosamente, estaba a punto de graduarme como especialista en endodoncia. En la parte de conciencia estaba yo en pañales, porque cuando viví ese proceso, descubrí un montón de cosas de mí que ni siquiera tenía en el radar. ¿Cómo estuvo que llegaste a esta escuela de vida? ¿Había una necesidad en ti? Pues mira, la necesidad fue que mi novia, la mamá de mis hijos, en ese entonces mi novia, no me terminara, Guapísima, no me guapísima su esposa. terminara. Ujú. Entonces, pero estoy hablando de la mamá de mis hijos, no de Mili, mi esposa actual, a la que amo con todo mi Perdón, corazón. borran eso, borran No eso. tengo problema que lo borren, porque no podemos borrar nuestra Claro, historia. sí. Entonces, para nada lo borren. Es más, póngale ahí algo. Ah, no es cierto. Ah, Porque, fíjate, le debo, aparte de los 3 hijos que me wow. regaló, le debo el hecho de haberme invitado y darme uno de los regalos más grandes de mi vida al invitarme a ese lugar. Ok. Porque ella tomó ese proceso y lo tomó y le impactó tanto que me insistió en que yo fuera. Y Ok. me decía, para que sanes con tu mamá, yo sé que tu relación con tu mamá no es nada buena, para que puedas sanar también lo que requieras sanar. Entonces yo me resistía, yo le decía, yo no lo necesito. Yo en mi mente decía, esto es para gente débil. El caso es que cuando ya iba a empezar Como muchos hombres, ¿no? sí, cuando ya iba a empezar el taller, me dijo, si no vas, terminamos. Entonces, pues como yo no quería terminar, fui. Ok. Y ya estando ahí, en un octubre del 96, ya estando ahí, me di cuenta que me dio uno de los regalos más grandes de mi vida, porque el regalo del autoconocimiento, pues no se paga con nada. Mm. Ahí descubrí que yo tenía en mi interior a un niño herido. El término de niño interior yo nunca lo había escuchado. Yo no sabía que el niño interior es un apartado de nuestra mente que tiene que ver con la infancia. Ujú. Descubrí heridas que ni siquiera sabía que me habían causado. Descubrí que las que me habían causado habían sido mucho más dolorosas de lo que yo creía. Pude ir profundo a honrar a mis padres y cuando me refiero a eso es honrar a papá y a mamá, creo yo, que tiene que ver con reconocer que son humanos y no reconocer y no pretender que son perfectos, porque todos los Mm. papás, ahora que soy papá, me queda claro que todos los papás lastimamos, pero de manera inconsciente la mayoría de las veces. Pero nosotros tenemos la capacidad de reparentalizarnos, es decir, que en vez de juzgar a nuestros padres, quejarnos, usarlos como pretexto para no ser feliz, querer tener la razón por encima de Mm. ellos, en vez de seguir ese camino que sigue mucha gente de victimizarse, descubrí que la posibilidad de yo hacerme responsable y sanar y darle a ese niño interior lo que le faltó, pues yo tenía ese poder si lo elegía. Mm. Entonces, eso cambió mi vida para siempre. El poder hacerme cargo de mi historia y sanar y resignificar lo que necesitara. Entonces, o sea, fue tanto tu impacto en tu sanidad que dijiste, ya no voy a ser dentista. No, fíjate que ahí quedó una semilla Ok, que tardó muchos años en germinar. ok. Me casé, me convertí en papá de 3 hijos, falleció mi papá, a un hermano lo secuestraron,
mi mamá se enfermó. Entonces en esos años viví cosas, todos vivimos cosas. Mm. Y cuando ya tenía muchos años como dentista, me llegó una invitación para ser staff en un centro parecido al que en el cual había tomado los entrenamientos. Pero habían pasado muchos años. Cuando viví ese proceso como staff que tiene que ver con apoyar a los nuevos, digamos, volvió a moverse todo. Hasta dije, ¿cómo pude haberme retirado de esto? Porque quizás si lo que ahí aprendí lo hubiera puesto en práctica, quizás no me hubiera divorciado, Ok. quizá no hubiera vivido muchas cosas que viví, porque podía haber estado más consciente y no en el automático. Sin embargo, como me queda claro que el pasado no se regresa, pues no me culpo por eso. Sí. Lo que agradezco es que eso me reconectó Ujú. con esa inquietud que había surgido en 1996. Sin embargo, creo que era el momento perfecto porque mis hijos ya estaban más grandes, yo Ujú. ya tenía muchos años como odontólogo, ya tenía pacientes, clientes, entonces me permitió con mayor seguridad Sí. empezar a adentrarme en el camino del desarrollo humano, hasta que cuando me gradué de psicólogo, ahí tomé la decisión y tomé el valor de decir, ya no más. Y ya, dejé de Ya. ser dentista, de dedicarme a Wow. eso, y de lleno me fui a esto. Descubriste tu pasión. Sí, sí la Ahora, descubrí. cómo entrelazaste la fe? O sea, cómo en medio de todo este proceso, o después, o antes, tú conociste a Dios y dijiste, bueno, mi poder superior es Dios. Mira, yo crecí en un contexto católico Ujú. tradicional. Y cuando digo tradicional, me refiero a la mayoría, si Sí, pudiera sí. decirlo, de gente que se nombra católica, que no tengo nada en contra de la gente católica, pero que en realidad no va a misa, que no lee la Biblia. Sí. Yo recuerdo que mis papás, sobre todo mi mamá, nos decía, vayan a la iglesia, y ella no iba. Entonces, como que no era congruente, ¿no? Y en el camino, mi hermano mayor, Roberto, se introdujo en el cristianismo y se convirtió en pastor y ahora es pastor. Ok. Entonces él, con su influencia, empezó a motivarnos para convertirnos, si se puede usar la palabra, al cristianismo. Ok. Algunos, siendo una familia tan numerosa, se involucraron más que otros, algunos eligieron no seguir ese camino, respetable. Sin embargo, había cosas, requiero ser 100% honesto, que yo veía que no me llenaban del todo, pero más que nada como interpretaciones humanas de la Biblia o cosas que consideraba yo muy radicales Mm. y que me separaban un poquito. Hablando de religión, ¿no? Hablando de No de religión, relación con exacto. Dios. Sí. Entonces, pero yo nunca dejé de creer en Dios ni en Jesús. No me enfocaba mucho en la Biblia, pero yo siempre considero que siempre he sido cristiano. Cuando ya estaba en este camino del desarrollo humano, y que empecé a salir con Mili, con mi esposa, me enteré que ella se congregaba en La Roca. Y un día, sin que ella me invitara, yo fui a La Roca y escuché a nuestro pastor, al pastor Mallorquín. Y en cuanto empezó a hablar, hablaba de inteligencia emocional. Ujú. Hablaba de emociones, del poder del pensamiento. Entonces yo dije, no manches, llegué al lugar indicado para mí. Ujú. Y eso vino a reforzar mi fe y a darle un giro en mi perspectiva, en el sentido de que, pues también cada uno de nosotros desde nuestro filtro, no es que adaptemos la palabra a nosotros, pero sí también entender que el punto de vista de cada uno es individual y que muchas veces la religiosidad genera separación Totalmente. porque hay gente que defiende a capa y espada, a veces ni siquiera la palabra, su punto de vista, y Sí. puede hasta generar separación en gente que no piensa exactamente igual. Entonces ahí es donde yo decidí y me di cuenta que podía tener mi propio punto de vista y que había un centro, una iglesia que se alineaba a lo que para mí era y con temas que a mí me interesaban, como la inteligencia emocional. Ujú. Y en ese entonces yo ya estaba muy involucrado en creando conciencia, que aunque no tiene que ver con Sí, religiones, no es una escuela de fe, no es ¿no? No una es escuela de teología. fe, Ujú. pero se trabaja en la fe. Porque fíjate, es bien bonito para mí ver a cientos, puedo decir cientos o miles de personas que, aunque no hablamos de religión, comparten en el entrenamiento. Dios está aquí. Y pues, ¿dónde no está Dios, verdad? Pero Claro. mucha gente refuerza su fe a raíz del trabajo profundo que hacemos ahí,
que yo facilito, pero el Ujú. trabajo lo hace la persona. Y cómo no, si tiene que ver con amor, con perdón, con gratitud, con esperanza, con fe, con confianza, pues donde hay todo eso está Dios presente, pues. Por ejemplo, es algo bien probado, ¿no? Uno de los programas de rehabilitación más grandes a nivel mundial es Alcohólicos Anónimos, AA, ¿no? Narcóticos y todo eso. Y ellos siempre envían a las personas a un poder superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en que yo me he dado cuenta que lo dicen, ¿no? Que todas las, yo no soy psicóloga, pero ya ves que dicen que luego al final de todos los procesos de rehabilitación siempre te van a empujar y necesitas un poder Sí, sí. superior, necesitas un poder superior. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo conectas en tus pacientes, en tus grupos? ¿En qué punto llegas cuando hey, necesitas a Dios? Sí, sí. Mira, yo lo primero que les digo, les hablo de desde la ciencia y les digo que la ciencia dice que nos conviene tener una energía superior a nosotros, creer en un poder, en una energía, en un ser superior. O sea, la ciencia, o sea, quiere decir que está comprobado. Ah, Comprobado, ok. porque el poder superior es como un papá o una mamá en el cual nos podemos recargar o en la Ujú. cual nos podemos recargar. Entonces, bioquímicamente hablando, nuestro cerebro, al sentir esa fe y esa confianza en ese papá o esa mamá, empieza a desprender sustancias químicas que dan bienestar y felicidad. Wow. O sea Do- que Dios nos creó para que lo necesitáramos a Él. Dopamina, endorfinas, Ujú. serotoninas, etcétera. Entonces, cuando no hay un poder superior, vivimos en modo sobrevivencia, peleando, luchando. No hay esa parte donde si yo no puedo, tengo a alguien que me respalda. Entonces, bioquímicamente hablando, nos conviene tener un poder superior. Entonces, yo en los entrenamientos constantemente les digo, este entrenamiento no tiene que ver con ninguna religión. Este entrenamiento no busca adoctrinarte. Sin embargo, les digo, la ciencia dice que todos requerimos un poder superior y que nos conviene. Y yo les digo, si tú quieres invitar a tu poder superior, cualquiera que sea, a que te acompañe en este entrenamiento, invítalo. En mi caso es Dios. Sin embargo, yo respeto a cualquiera que Claro. tenga otra creencia. Si quieres, invítalo. Y pongo una canción cristiana que me gusta mucho, que se llama Suelto. Y quien quiere lo invita en su mente, pues. Y Ujú. quien no, no lo invita. Pero no busco como Claro, persuadir ni que adoctrinarnos, sí, escoja, no. claro, no. Sin embargo, creo que es una herramienta muy poderosa porque en este proceso vamos profundo a conocernos y conocernos duele. Entonces, se hace muy bonito que la gente comparta, que se siente a gusto porque yo no busco forzar nada y cada uno trae a su poder superior y lo acompaña en ese proceso tan bonito de sanación. Entonces, yo me siento muy a gusto porque honro a mi poder superior, honro a Dios sin imponerlo, pero a Ujú. mí me está acompañando todo el tiempo. Y aparte algo que me gusta mucho es que muy pronto, ya dando este tipo de entrenamientos, muy pronto caí en la cuenta de que Dios me usa, de que Dios está ahí. Claro. Muy pronto me refiero a los pocos entrenamientos, yo dije, a ver, Rodo, esto que acabas de decir, tú no eres tan inteligente como para que se te ocurra tan rápido. Esto que acabas de decir no es tuyo. Alguien lo está diciendo, Dios. Entonces, porque me queda claro que Dios, el Espíritu Santo, obra a través de cada uno de nosotros y Ujú, yo no soy la excepción. Entonces, ahí cuando descubrí eso, y digo que muy pronto porque afortunadamente ujú. no pasaron años, yo dije, pues está mucho más fácil de lo que creía porque pues no estoy solo o como pretendiendo que yo soy el más fregón y que yo soy el que transforma gente. Yo soy un vehículo Ujú. para apoyar a sanar en un periodo corto, porque estos entrenamientos apoyan a que Claro, en periodo corto puedas ir profundo a sanar. sí. Entonces dije, pues qué fácil, porque pues siempre estoy acompañado y ahí cambió toda mi perspectiva. Oye, Rodo, ¿qué pasó en Rodo para, digo, después de 16 libros publicados, te hayas animado, si quieres enseñarles tu libro de Ah, 70 veces 7, te hayas animado a involucrar fe sí, en eso? O sea, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo estuvo que te animaste, te atreviste? sí, pues me apoyó mucho el congregarme en la roca y entender que la fe no necesariamente, o la forma de mostrar la información, la Biblia, la palabra, no necesariamente tiene que ser de una forma ortodoxa o de una forma
en donde se hable de un Dios que castiga, de un Dios que nos tiene bajo una lupa esperando que nos castigara, esperando Ujú. equivocarnos para que nos castigue. Sí. Y cuando hice consciente, aunque ya había oído esa frase de que Dios nos perdona incluso antes de equivocarnos, y que yo entendí esas cosas, ahí fue donde me animé a escribir un libro que yo sé que es un tema para muchos sensibles, un tema sensible para muchos, perdón. Sin embargo, lo manejo de una manera respetuosa y me queda claro que es mi punto de vista. Por ejemplo, ahorita que dijiste eso, cuando entendí esto del perdón, me animé. ¿Qué fue lo que entendiste? Pues que la mayoría de nosotros, afortunadamente yo ya no, porque me he entrenado en eso y lo he repetido muchas veces, tengo el hábito de ya no culparme y entender que de nada sirve que me culpe y procuro aprender de la experiencia, pues para ya no equivocarme. Y si me vuelvo a equivocar, me vuelvo a perdonar. Y eso vino a raíz de la inspiración de decir, pues si Dios nos perdona y es un papá amoroso y Dios es amor, pues ¿por qué nosotros no habríamos de ser todo eso si fuimos hechos a imagen y semejanza? ¿Quieres arrancar tu podcast y no sabes por dónde empezar? Rise es el lugar que estás buscando. Aquí te ayudamos a grabar, editar y subirlo a todas las plataformas digitales. Sets profesionales, equipo de alta calidad, producción completa y un ambiente diseñado para que solo te concentres en crear. Agenda un tour por las instalaciones y haz que tus ideas se escuchen. Rise, la casa de los podcasts en Tijuana. Entonces ahí me dio la confianza para adentrarme en la bioquímica, en las neurociencias y entender que 70 veces 7 pues tiene que ver con que todo el tiempo tenemos la posibilidad de ser buenos con nosotros, de amarnos, de amar al prójimo. Y parte del proceso es amar a los otros como a nosotros mismos. Pero también un día dije hace años, que no fue idea mía, pero llegó a mí esa idea de que, pues, si amamos a los otros como nos amamos a nosotros y no tenemos amor propio, pues ahora entiendo cómo está el mundo. Entonces, Ujú. si yo me amo con calidad y tengo amor propio, pues de esa manera voy a amar a los demás. Entonces fue como el poder discernir cosas que estaban en mi mente nada más. Creencias limitantes que ahora ya no me limitan. Creencias heredadas por alguien que ahora decido ya no seguirla Ujú. nomás porque alguien me la heredó. Y hacer como un traje a mi medida, pero en el buen sentido. No como en esto sí creo, en esto no creo, sino me di el permiso de entender que muchas veces la Biblia es metafórica. Y, por ejemplo, creo que lo había comentado contigo, que había una parte que me hacía ruido como cuando decimos, somos inmerecedores Ujú. de algo, ¿no? Entonces, cuando entendí que cuando inmerecedor no tiene que ver, porque era como una lucha conmigo mismo, decir, a ver, yo hablo de inteligencia emocional, desarrollo humano, hablo del amor propio, y dice que no merecemos esto, como que me causaba choque, pero un día ¿Entendiste la gracia? entendí que no tenemos que trabajar por eso. Dios Ujú. nos ama tanto que ya lo tenemos. A eso se refiere. Entonces Ujú. eso me permitió ir soltando ideas absurdas, muy Ujú. arraigadas que tenía. Hablando de cuando, pues sí, de la ley, ¿no? Que uno se lo merece, uno lo gana, uno lo Ajá. compra, uno eso. Ok. Entonces veo ahora como que sí hay consecuencias, pues, pero no como un castigo de tú ya estás castigado y ya no puedes hacer nada. Entonces, te digo, mucho tiene que ver con cosas que me heredaron y que Ujú. me las creí y que luego dejé de creer. Y a mí me apoya mucho congregarme e ir a la roca, a un lugar en donde hay apertura, donde hay amor, congruencia, también reglas que seguir. Entonces eso me apoya mucho, como me apoya y me apoyó para cambiar muchos paradigmas que me queda claro que estaban nomás en mi mente. Sí, como la mayoría de las personas, ¿no? Sí. Oye, Rodo, tú que tienes tantos años y tanta experiencia y tanta gente, cientos, miles de personas que ayudas en su proceso de desarrollo humano, de sanidad, de restauración. Por ejemplo, ¿cuál tú crees que es el punto de partida? O sea, ¿cuándo verdaderamente? Porque luego encontramos a personas que están encerradas en un círculo, que no salen de terapia, que no salen de la escuela, que no avanzan. Entonces, ¿cuándo es verdaderamente que tú puedes decir, o sea, empieza a haber un rompimiento? Sí. Mira, el rompimiento sucede cuando elegimos hacer un alto para revisar qué hay dentro de nosotros.
Porque a veces desde el automático y en esa carrera vertiginosa de la vida, de la sobrevivencia, ni siquiera nos damos tiempo para ver hacia adentro. La Universidad de Harvard, siempre digo este dato, dice que si queremos bienestar y felicidad, volteemos a ver qué tan buenos somos para manejar las emociones. Y la misma universidad dice que el primer gran paso para tener inteligencia emocional es el autoconocimiento. Entonces el autoconocimiento solo sucede cuando en verdad pagamos los precios por conocernos. ¿Cuál es? Incomodarnos. Conocernos incomoda. Atravesar el dolor, atravesar el miedo. Pero no toda la gente está dispuesta a hacer ese trabajo profundo de autoconocimiento. Porque dentro de nosotros están las respuestas a todas las preguntas. Las creencias que más nos limitan las heredamos cuando teníamos entre 0 y 7 años. Esas mismas creencias que me heredaron mis papás, los limitaron a ellos y las recibieron de sus papás, de mis abuelos. Y así sucesivamente. Entonces, inconscientemente heredamos cosas que no funcionan. Entonces, cuando una persona se toma el tiempo de conocerse y replantear y redescubrir qué le programa y desechar lo que no funciona, pues desde ahí ese autoconocimiento cambia nuestro destino. Entonces el primer gran paso es el autoconocimiento. Lo que me queda claro es que hoy más que nunca hay caminos para el autoconocimiento. Algunos muy lentos, muy a cuentagotas, y algunos que considero yo que son que permiten en muy poco tiempo avanzar. Lo que en algunas terapias toma años, en este tipo de entrenamientos, en un fin de semana avanzas lo que te lleva quizá meses o años. No estoy hablando mal de ninguno, sin embargo, esto que yo conozco desde hace 30 años me apasiona porque he sido testigo de cómo familias se reconstruyen, matrimonios se recuperan, o algunos no se recuperan en cuanto a que no siguen, pero sanan tan profundamente como para ya no hacerse la vida imposible. La visión de Creando Conciencia son familias unidas. Y nos queda claro que para eso suceda, primero cada persona requiere unirse consigo mismo y con su poder superior, en ese orden. Entonces, por eso me dedico a esto. Y fue a raíz de que descubrí cosas que yo no sabía que me lastimaban y las descubrí hace 30 años, heridas que no sabía que tenía, traumas que pude ver y sanar. Entonces, por eso me apasiona este camino. Sí, y ahorita que tú dijiste, ¿no? Obviamente es duro, es difícil, pero también para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que nos acompaña en esos procesos, porque también luego vemos a personas que a lo mejor aceptan a Dios en sus vidas, piden a Dios, aceptan a Dios en sus vidas, pero no quieren caminar ese proceso ni con Dios, ¿no? Exacto. O sea, ni con Dios, ¿no? Que obviamente que tienen una fe en su salvación, en la eternidad, pero no se resisten a caminar ese proceso acompañados inclusive de Dios, ¿no? Sí, y mucha gente que dice una cosa y hace otra. O sea, la integridad es fundamental entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Y mucha gente, no es un juicio, pero mucha gente, creo yo que erróneamente, cree que por congregarse va a sanar sus heridas, cree que por leer la Biblia eso es suficiente para hacer el trabajo. Y yo creo que, no creo, estoy seguro Bueno, que tienes Dios... que poner por obra la palabra. Claro. Entonces creo que Dios no creo, así es, nos hizo a su imagen y semejanza. Y creo que Él también está esperando que nosotros hagamos nuestra parte humana y nos dediquemos a hacer la chamba que requerimos hacer. Inclusive la Biblia dice, ¿no? El que escucha mis palabras y las pone por obra, edifica su vida sobre la roca. Entonces, podemos leer la Biblia, pero si no lo ponemos por obra, que a final de cuentas nos va a llevar a un actuar, ¿no? Igual la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, y fíjate, algo bien interesante que me resuena mucho con lo que acabas de decir. Saber y no hacer es igual a no saber. Hay gente que lee la Biblia y se la sabe de cabo a rabo y se sabe los versículos de memoria. El conocimiento lo tiene, pero no lo lleva a su corazón ni a su mente, porque en ciertas actitudes se puede notar. A lo mejor no está mal congregarse, no está mal leer la Biblia, pero a lo mejor es gente que se ocupa mucho de esa parte, pero le sigue teniendo rencor a su mamá y a su papá. No, pues no son personas íntegras, ¿no? Ajá, entonces, pero se crea el autoengaño, porque los humanos nos autoengañamos, de que todo está bien.
Y nada más basta escarbar un poquito para darnos cuenta que no todo está bien. Ahora, existen dos tipos de autoengaño. El autoengaño consciente, cuando fingimos que no sabemos, pero sí sabemos, como por ejemplo que yo te diga, todo está muy bien con mis papás. Sí me lastimaron mucho cuando era niño, mi papá me abandonó, pero yo ya perdoné. Ese es autoengaño, porque lo digo, quizá no de mala fe, pensando que de esa manera honro a mis padres, pero sé que sí hay rencor, porque a lo mejor en cuanto los veo o pienso en ellos, O no los quieres ver. o no los quiero ver. Y existe otro tipo de autoengaño, que es el inconsciente, que tiene que ver con cosas que no hemos descubierto. También es autoengaño, porque si quisiéramos ya lo hubiéramos descubierto. Entonces yo creo y estoy convencido que mucha gente, cuando va profundo a conocerse y va a ver qué hay debajo del iceberg y ve que sí hay heridas con papá y mamá y las atraviesa, aunque sea doloroso, y confronta a sus padres en una dinámica para poder sanar, pues desde ahí ya viene la congruencia entre la parte consciente y la no consciente. Fíjate, mucha gente le tiene miedo a la palabra confrontación. Confrontar es ponerte frente a frente a alguien. Entonces yo siempre les digo, ¿qué mejor que sanar con tus papás? Y si se requiere confrontar en un salón en donde tus papás no se van a enterar, a pretender que todo está bien y verlos con frialdad o no poderles dar un abrazo porque no te nace darles un abrazo. Entonces yo les hablo de que para poder reconstruir la relación con nuestros padres, primero quizás se requiere reclamar y sanar a ese niño herido, porque a lo mejor el adulto puede pensar, si hay mucha religiosidad, de que Dios me va a castigar si yo confronto a mis padres. Pues no hay necesidad de ir a confrontarlos directamente. En un salón de entrenamiento lo podemos hacer. Lo usamos la Biblia como nos conviene, porque pues también tenemos que perdonar para echar todas raíces de amargura. Sí. ¿Verdad? Entonces a veces nos conviene a veces usar unas cosas. Sí, porque así es bueno, iba a decir que así es la naturaleza humana, pero quizá no. A lo mejor la parte humana cuando no se trabaja esa parte espiritual. Entonces, por eso me apasiona esto a lo que me dedico, porque soy testigo de cómo yo puedo seguir sanando, descubriendo cosas y cómo mucha gente lo hace. Y lo que más me gusta es que Dios está ahí presente todo el tiempo. Y aunque no lo promuevo, porque teniendo la postura, no es mi labor adoctrinar, pero siempre con orgullo reconozco que en mi caso, mi poder superior es Dios. Mira, te pasó algo bien bonito este fin de semana, súper bonito. Llegó un participante el viernes, el entrenamiento es viernes, sábado y domingo, y decía que él no creía en Dios. Y en gran medida no creía en Dios porque en su familia se encargaban de presionarlo para que creyera en Dios. Incluso dijo que lo habían anexado en ocasiones sin usar drogas, sin haber usado drogas, lo anexaban pensando que ahí lo iban a convencer de que Dios existe. Para el domingo fue el último participante en hablar y compartió. Yo llegué aquí diciendo que no creía en Dios y ahora me doy cuenta que sí tengo un poder superior y que es importante tener un poder superior. Y me doy cuenta que mi poder superior es el amor y que Dios es amor. Entonces fue como una manera de encontrarse con Dios, pero viniendo desde el amor, no desde la presión. Entonces se me hizo muy bonito que aunque yo no hablo así de Dios, más que lo comento como te había dicho, que la misma persona, su libre albedrío lo llevó a reconciliarse, porque su bronca no era ni siquiera con Dios, era con la gente que le causaba dolor, como queriéndole por fuerza hacer que creyera en algo. Entonces él tenía la idea errónea, pues de que Dios era un Dios que castiga por lo que sus familiares le hacían creer. Entonces, conectar con el amor nos permite conectar con Dios. A lo mejor bueno, no a lo mejor el orden es conectar con Dios y luego con nosotros, pero yo creo que algunas personas están tan lastimadas que requieren darse cuenta de cosas. Están lastimadas por la religiosidad, ¿no? De las personas. Exacto. Oye, Rodo, una pregunta. Ahorita dijiste algo de perdonarse a sí mismo, ¿no? A mí, fíjate que me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? Y yo, la verdad, yo no puedo ayudar porque cuando yo recibí el perdón de Dios, fue como si mi perdón ya abarcara todo, ¿no? Abarcó el mío, pero ¿cómo tú le ayudas a una persona que se perdone a sí mismo? Y te lo pregunto porque tú lo dijiste que tú lo entendiste muy bien, ¿no? Es que, mira, hablando de conveniencia,
Porque mucha gente ve la palabra conveniencia como si fuera algo malo. Conveniencia tiene que ver con bien. Eso significa conveniencia. Nos conviene perdonarnos porque bioquímicamente, si no lo hacemos, estamos todo el tiempo con cortisol. Y el perdón libera sustancias del bienestar. Entonces, yo en una ocasión escuché que la palabra perdonar, si la dividimos en dos, la primera parte tiene que ver con perder. ¿Perder qué? Enfermedad, rencor, resentimiento, ego. ¿Y donar qué? Donar amor, paz interior, donar salud. Entonces, pues nos conviene perder eso y donar esto. La persona más importante de nuestras vidas, pues somos nosotros mismos. Entonces, acumular rencor hacia cualquiera es malísimo, pero hacia nosotros mismos, que somos nuestro templo, pues peor tantito, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con que si Dios es amor y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, yo no me imagino a Dios culpándose ni a Jesús, aprendiendo de la experiencia, sí, a Jesús. Es perfecto, Dios es perfecto, pero en esa parte humana, Sí. pues a nadie beneficiamos culpándonos, ni a nosotros ni a nadie. Entonces, fíjate, el perdón, lo que pasa es que mucha gente malentiende el perdón. Cree que perdonar significa aparentar que no pasó nada entre tú y yo cuando sí hay daño. Mucha gente cree que perdonar es estar cerca de quienes lastimaron. Eso es reconciliación. Y mucha gente no sabe que el perdón es un proceso mental, fisiológico, bioquímico, en donde el agresor, el que lastimó, ni siquiera requiere enterarse de que lo perdonamos. Ahora, fíjate, también antes de perdonar a alguien, primero requerimos perdonarnos por no haber perdonado a la persona. Perdonarnos por habernos causado tanto daño, por habernos resistido a perdonar. Entonces, si Dios habla del perdón, la gente que no perdona y que dice que es cristiana, yo digo, pues entonces, ¿cuándo le haces caso y cuándo no? O sea que, ¿y qué pasa cuando quieres perdonar y no puedes? Mira, es que el rencor es un hábito. Ok. Y perdonar es un hábito. Entonces el chiste es practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta que se convierte en un hábito, porque 70 veces 7. Y las que se requieran. O las que se requieran. Exacto. Entonces, y todo empieza con una decisión y tiene que ver con el ego, bajarle el ego, porque imaginemos que tú me hiciste un daño y yo digo, no la voy a perdonar y no la voy a perdonar. Cada que lo pienso y que te veo y que me acuerdo de ti, mi mente inconsciente cree que voy a pelear, que voy a huir o que necesito esconderme de ti para sobrevivir. Y produce cortisol. Y dura 7 horas con cortisol, solo por pensar en ti, en que no te perdono. Wow. Y si a las 7 horas vuelvo a pensar en eso, otras 7 horas de cortisol. Entonces, ajá, dime. Sí, ¿y qué pasa cuando se te viene a la mente eso que te hicieron? Porque ya sabes que cuando te dolió algo y te recuerdas, te das cuenta que te lo están Si no lo has sanado. Entonces, ¿qué digo? Igual yo lo hago, pero a lo mejor tú me puedes explicar qué es lo que pasa en el cerebro. Por ejemplo, yo a veces, inclusive yo recuerdo que tomé la decisión de perdonar a una persona que se me venía a la mente y me enojaba, pero tomé la decisión de perdonar y decía, lo declaraba, te perdono. Sí. Te perdono eso, hasta que, Y aunque no te la creas, aunque sí, no, lo decidía. Y tiene que ver con el pensamiento, porque la mente inconsciente no distingue. Cuando pasa un pensamiento por la mente consciente, la mente inconsciente no distingue si eso que pensaste tiene que ver con tu pasado, si tiene que ver con hoy o con el futuro. Tampoco distingue realidad de fantasía. Entonces, fíjate, los orientales decían... Qué importante decidir. Es una decisión. Y declararlo. Y aparte, fíjate, todo lo que sale de nuestra boca, nuestra mente inconsciente cree que no lo decimos a nosotros. Porque cree que es único en el mundo. Entonces, si tú maldices a alguien, tu mente cree que te estás maldiciendo a ti. Entonces, te conviene no maldecir, te conviene bien decir. Y ahorita, punteando con la palabra, ¿no? O sea, la salvación dice, el que lo cree, en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que la palabra es el pensamiento hablado. Y la palabra construye o destruye.
La Biblia, la Sí, palabra, sí. habla 1000 veces de eso, ¿no? Entonces, yo por eso me encanta y me atreví a escribir este libro porque creo que con más evidencias científicas, no nada más como el punto de vista de Rodo, sino con evidencia científica, pues más gente pudiera inspirarse a decir, bueno, no creía porque a lo mejor de chiquito me dijeron que no creyera, pero aquí ya no depende de que crea o no. La ciencia lo dice. Y aunque la motivación sea la ciencia, si es un vínculo, un puente para llegar a Dios, yo digo, pues si Sí. ese es el vínculo, ya que estés con Dios, a lo mejor dice, "Y, Diosito, perdóname por no haberlo hecho antes". Yo creo que Dios nos dota de todos los recursos para que lleguemos a Él, de todos, de todos. Y te decía que los orientales llaman al resentimiento y al rencor como tomar veneno, Ok. esperando que muera la otra persona. Por ejemplo, si yo no te perdono y pienso en ti, Ujú. imagina que tengo un vaso de veneno y le tomo. Ok. Y luego si me Pero maldices más, inconscientemente, ¿no? sí, pero absurdamente creo que el veneno te va a perjudicar y al que perjudica es a mí. Y peor tantito, si tengo hijos, pues le doy de beber a mis hijos de ese veneno. Ujú. Entonces, ahora en la ciencia, ¿a qué veneno se referían los orientales? Pues la ciencia corrobora. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, sustancias que necesitamos para vivir, pero que si no gestionamos las emociones, nos enferman. Wow. Entonces, por eso me gusta como para la gente que es muy racional, que haya información científica que corrobore que es real, que ya no es de nomás de creo o no creo, Sí, ¿no? es contundente, pues. Sí, pues gracias a Dios por las personas que se adentran en la ciencia Sí, y que cada vez vemos más comprobado, ¿no? La palabra en todos los sentidos, ¿no? Tanto en las emociones como en la verdad y la realidad y como yo siempre digo, ¿no? Me tocó hacer un documento de que me tocó investigar la validez que tiene el evangelio. O sea, por ejemplo. oh, sí, O sí, sea, sí, que había es el escuchado. documento histórico más avalado. O sea, gente puede creer en la Ilíada y la Odisea y no cree en Jesús que Ajá, sí, resucitó. sí, sí. Cuando es más comprobado que Jesús resucitó que la Ilíada y la Odisea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ay, Rodo, pues muchísimas gracias por venir a visitarnos, hablarnos del perdón. Un consejo que le quieras dar a una persona que nos está escuchando, que esté llena de resentimiento, que dice que no puede perdonar. ¿Cuál es el mejor consejo que tú le das a una persona para que perdone? Porque obviamente por lo que hemos estado platicando, creo que ahí se abre, ¿no? El Se abanico. desatore, se abre el abanico y verdaderamente que una persona puede empezar su proceso de Sí, sí. restauración. Mira, yo acostumbro no dar consejos, pero sí invitar. Mi invitación sería que se conozcan, porque fíjate, cuando nos conocemos profundamente cambia la perspectiva, porque imaginemos que yo me resisto a perdonar a alguien, porque hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar y que se retuerce en la tumba y yo no, pues el que se retuerce es el que no perdona, ¿no? Entonces, a través del autoconocimiento, si alguien se resiste a perdonar a sus padres, por ejemplo, pero en ese autoconocimiento descubre cosas que cambian la perspectiva, desde ahí dice, le voy a bajar unas Por ejemplo, rayitas. a eso me refiero, ¿no? Es que es duro pues verte a ti mismo como una persona necia, como una persona Sí, llena de amargura, exacto. como una persona, ajá, Y decir, por ejemplo, esa soy imagínate, yo. fíjate, es que hemos sufrido por lo que pasó, Ujú. pero también por lo que imaginamos que pasó. La mente creyó que sí pasó. Entonces requerimos Ok. sanar lo que pasó, lo que medio pasó y exageramos con la mente y lo que nunca pasó, pero me lo inventé. Entonces, este tipo de entrenamientos permiten que a través del autoconocimiento trabajes también la empatía y decir, mi mamá me hizo mucho daño, pero me dio lo que pudo. Fue Mm. una niña tan lastimada que sangró sobre mí. Y ahora descubro que el mismo daño que mi mamá me hizo, yo se lo hago a mis hijos. Entonces, qué Ujú. fácil la he juzgado, pero yo la he regado mucho más. Entonces, desde ahí le Ujú. bajas y dices, ay, canijo, Sí. me enfoco en lo que sí me dio. También el autoconocimiento creo que nos ayuda a saber que necesitamos a Dios, Sí, sí, que no sí. hay, o sea, que no hay manera que podamos hacer el bien si Dios no nos ayuda, ¿no? Sí, y mira, yo sí quiero decir un mensaje raro, se me acaba de ocurrir, Sí, quizá sí, sí, raro, adelante. pero mi mensaje es que, como dije desde hace ratito y como coincidimos, creemos en Dios. Si tú ahorita no crees en Dios, no te estreses por eso, ni te juzgues, ni te culpes. Mi invitación es a que primero tengas claro que la ciencia dice
que nos conviene tener una energía superior, creer en algo superior a nosotros. Nos conviene, bioquímicamente hablando, para tener bienestar y felicidad. Lo segundo es ir profundo a conocerte y sanar. Y yo tengo fe en que ese camino te va a conectar con Dios. Y si no, con quien tú quieras, pero yo tengo fe en que va a ser con el Dios que yo creo, pero no porque sea el que yo creo, sino porque creo que ahí está la respuesta a muchas cosas. Es que estás diciendo eso y totalmente. Mi proceso de restauración empezó así. Empezó en grupos de ayuda, grupos de autoayuda. Después fue a un grupo especializado en abuso sexual infantil, otro grupo de autoayuda. Y cuando llevaba 3 años en grupos de autoayuda, de terapia, del padrino, de los 12, o sea... Diste el salto. Pues me tuve que rendir. Ya no había forma de no creer. No, o sea, me tuve que rendir, que a lo mejor entendía también muchas cosas, porque uno también llega a ese punto, ¿no? Entendía por qué yo era así, entendía por qué mi papá era así, entendía por qué, pues, por qué mi familia estaba así. Pero no tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a final de cuentas, el autoconocimiento, como tú lo dices, te va a llevar a Dios, porque vamos a llegar a un punto que necesitamos a Dios. O sea, necesitamos el poder superior, ¿no? Para lo que sigue. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Y yo creo, ya para terminar, que lo que separa a la gente es como cuando alguien tiene fe y quiere imponer a otra persona su fe, sin entender que antes de eso hay un camino personal que se requiere hacer de sanación, porque si no es como querer llenar un vaso que está lleno de cosas que lastiman. Entonces hay que vaciar para luego llenar. Sí. Entonces creo que si tú crees en Dios y estás convencido de que ese es tu poder superior, qué bonito, coincidimos. Sé empático con gente que ahorita no cree en Dios y con tus acciones motiva, inspira para que digan, sí, me conviene creer porque esta persona es ese íntegra. Dios me gusta. Ese Dios me gusta. No el que a través de ti me haces creer que reclama, que juzga, que no, sí, totalmente. Sí. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo me resistí a conocer a Dios fue porque no le quería dar gusto a mi mamá. Sí, hablando del resentimiento. Sí, sí, fíjate cómo pensando inconscientemente que la ibas a lastimar para vengarte. Exacto. Inconsciente, pues no voy a creer nomás para, de alguna manera, fregármela. Como tu caso del fin de semana, ¿no? Exacto. Como tu caso del fin de semana. Ay, pues muchas gracias, Rodo, por traernos, hacernos bien real a Dios en la ciencia. Y amigos, amigas, recuerden que todos hemos sido quebrados. En este mundo nadie se escapa, pero recuerden que las piezas quebradas en las manos de Dios son como obras maestras que adornan un palacio. Si te gustó el episodio, dale like, comparte y nos vemos a la próxima. Bye.